Venga, empezamos. Espera. Buenos días, Marisa. Hola, buenos días, Ornella. Por fin ya Aquí tenemos un estamos. ratito para sentarnos y hablar, que tenemos hoy un montón de cositas chulas que comentar. Efectivamente, y con muchas ganas, Para Ornella. quien no te conozca, Marisa es la consteladora familiar de la escuela que lleva ya 5 años dando talleres y también es formadora de otras muchas cosas y sobre todo de lo que venimos hoy a contarles, que es el circuito, ¿no? O el viaje transpersonal que vamos a hacer a través de diferentes talleres enfocados sobre todo a trabajar lo que hay detrás de lo que mostramos, ¿no? Y con una técnica muy, muy bonita que trabajas, que es la terapia gestal. Y yo lo que quiero es que le cuentes a la gente un poco en qué consisten estos talleres a nivel general, aunque nos vamos hoy a centrar un poco en mi máscara, que es el primero que vamos a lanzar, pero tenemos otro precioso que es mi cuento, tenemos el eneagrama, que es algo que la gente le apasiona y preguntan mucho por ello, y bueno, luego iremos hablando en otros vídeos de otros talleres que vas a impartir, pero sí quiero que la gente entienda qué es la terapia gestal, cómo se trabaja en estos talleres y a dónde llegan en los seres humanos, ¿no? Mira, la terapia gestal es una terapia relativamente nueva, ¿eh? Y es una terapia que trabaja de manera holística o de manera integral. Es decir, trabaja todos los aspectos que nos conforman como personas, tanto el aspecto emocional, el aspecto físico, el aspecto mental y el aspecto transpersonal. ¿Cómo? Desde el aquí, ahora, desde lo real. Entonces, es un trabajo muy bonito porque es conectar con nuestras emociones, esas emociones llevarnos a nuestros pensamientos, desde ahí también conectar con esa energía que está siempre en nuestro cuerpo, que muchas veces la bloqueamos, la boicoteamos. Entonces, es un trabajo precioso porque es un trabajo realmente de ir un poquito más allá. No es simplemente una técnica de quedarnos en cómo pienso o por qué estoy sintiendo esto, sino hacer un trabajo más profundo, más de raíz, conectar con esas, realmente con nuestro inconsciente, por qué actúo así, para qué estoy actuando así, el empezar a tomar conciencia y sobre todo esas herramientas que nos van a ayudar en el día a día, no solo ahora, sino durante toda nuestra vida, a saber gestionarnos. Yo Con te estoy técnicas. escuchando y de repente me viene a la cabeza, ¿no? Sí. ¿Hay que tener algún problema, alguna enfermedad, algún trastorno, alguna patología, algo para yo tener que entrar en un tipo de taller así? Porque mucha gente es como, a mí no me pasa nada, ¿no? Yo estoy bien. Tú que eres psicóloga, tu base, tus pilares vienen de la psicología. Eh, ¿Qué nos puedes decir respecto a eso, ¿no? Porque parece que a veces nos da miedo entrar en talleres de sanación por miedo a reconocer que nos pasa algo. Yo, por ejemplo, veo el de mi máscara, que es el que vamos a empezar ahora a enfocarnos, y si yo analizo fríamente, digo, mi máscara, yo no, yo soy una persona que voy de cara, ¿no? Yo soy una persona que no oculto nada, yo no necesito hacer un taller así. ¿Cómo lo ves tú? ¿Hay alguna necesidad? ¿Simplemente es una manera de profundizar o de autodescubrimiento? Porque quizá sea lo que va a ocurrir, ¿no? Se va a caer esa máscara y de repente van a aparecer cosas que nos vamos a sorprender y decir, ¿en serio? ¿Esto estaba aquí? Eso es. Mira, Ornella, en concreto esta técnica de la gestal, como dices tú, no tengo que tener ninguna patología, ningún trastorno, es más, estas técnicas se están aplicando hoy en día en todo. Es decir, se están aplicando en formación de empresas, se está aplicando simplemente como crecimiento personal, o en distintos aspectos de la vida se está, y es simplemente una manera de mirarme, conocerme y desde ahí descubrir más, como si dijéramos, aspectos
incluso potencialidades que tengo que están ahí dormidas y que por lo que sea estamos muchas veces en modo automático porque es lo que nos funciona y sin embargo decir, oye, pero si yo tenía este aspecto, si tenía esta potencialidad, pero si yo realmente empezara a vernos, a mirarnos. Mira, yo siempre lo comparo, estamos acostumbrados, yo quiero viajar, ¿por qué? Porque quiero conocer esta cultura, porque quiero, los viajes siempre enriquecen, siempre nos, como se dice, una apertura mental, pero el viaje más maravilloso que es hacia nosotros mismos, ver realmente todo lo que somos, las potencialidades que tenemos, esos aspectos que a lo mejor muchas veces ni siquiera por falta de tiempo o por miedo y están ahí. Entonces, yo invito a todo el mundo, os invito a todos, porque desde luego es una técnica además de creativa, divertida, muy profunda, eh, pero para mí el gran viaje. El Sanadora. gran viaje. Sanador. Sería un viaje de introspección, ¿no? Puro y duro, que te lleva Ajá, hacia un lugar donde hay una manera de mudar la piel, ¿no? También que a mí me gusta mucho esa expresión, efectivamente. una manera de generarte a nivel mental, limitaciones. Imagino que este tipo de técnicas trabaja mucho las creencias limitantes, Totalmente, que, que- totalmente. que quizá muchas veces son la base de muchos bloqueos y de muchos problemas que nos cuesta tanto cambiar, ¿no? Esa creencia que nos tiene ahí tan pillados. Bueno, pues Totalmente. vamos ahora a que nos cuentes un poco, por ejemplo, el primero que vamos a lanzar, que a mí me Ujú. fascina, que es mi máscara. Eso es. Esta formación, como tú has dicho, Ornella, que es como si dijéramos vamos a ir viendo distintas capas, distintos velos, distintos escenarios propios, van a ser distintos talleres consecutivos, por supuesto, ninguno, no porque no haya ido al primero puedo dejar de ir al tercero, al segundo, porque todos van a ser como ir subiendo o bajando o aquí no hay dirección, pero ir Tocando puntos profundizando. diferentes del ser. Efectivamente. Yo lo comparo a un puzzle. Vamos a ir poniendo distintas piezas de ese puzzle que somos todos y luego dar la vuelta y decir, esto es lo que realmente había, ¿no? Lo que hay. Entonces, la máscara es un taller que es muy bonito, porque vamos a ir realmente hacia ese interior que nos va a ayudar con un trabajo, una técnica muy sencillita, a ver realmente cuáles esas polaridades o esas diferencias que no integramos, que nos cuesta, que nos da miedo y que durante toda nuestra vida nos hemos forjado y nos hemos identificado, pero nos están quitando realmente, como digo, ese 50%, ese otro 50% de lo que soy. Entonces, ¿para qué, como decía el libro de Juan Salvador Gaviota, para qué estar a dos patitas toda mi vida cuando tengo dos patitas y tengo dos alas también que me permiten volar, ¿no? Pues empezar a volar, empezar a permitirme ser 100% yo mismo, desde la libertad, desde la creatividad, desde el amor a mí mismo y desde ese reconocimiento de decir, ahora sí, ¿no? Es un trabajo precioso, un trabajo muy bonito. No quiero tampoco hacer el spoiler porque Bueno, muchas spoiler veces no hacemos, ¿sabes? Que decimos nuestros va a cursos ser, va a siempre, ser, pero las yo os formaciones invito siempre. porque el final va a ser un final muy feliz, un final muy bonito, como si estuviéramos hablando de una película o de Eso una está muy bien obra. que lo cuentes porque me llegaba, además, me lo estabas hablando y me estaba llegando el preguntarte, ¿puedo tener miedo a luego tener una sanación o sufrir una crisis curativa fuerte que me desestabilice, que no sea capaz de gestionar, que me deje peor de lo que he entrado, ¿no? Hablando mal y pronto para entendernos. No, para nada, para nada, para nada, al contrario, ¿eh? Porque realmente es recuperar esos recursos que soy, que tengo, que a lo mejor yo lo comparo en un coche, ¿eh?
siempre que vamos a hacer un adelantamiento, ¿qué es lo que tenemos siempre que empezar a mirar? El retrovisor. Y ese retrovisor lo que me va a permitir es realmente poder hacer el adelantamiento. Entonces, al contrario, es un respeto hacia mí mismo, una prudencia también en ese crecimiento, ese avance, esa evolución, y lo único que me va a aportar es más libertad, más, más integridad y sobre todo más fuerza. Más fuerza. Está claro que siempre cambiar patrones requiere un ajuste, por eso no te voy a engañar. Si yo estoy acostumbrada a ir a pata coja y de repente me dicen, oye, no, que tienes dos piernas, que puedes precisamente, y eso además, el ir a pata coja es que eh, te está perjudicando, no solo a la pierna, a la cadera, a la columna, a todo. El de repente empezar con dos piernas me puede al principio sorprender e incluso decir, no, 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 yo estaba muy mejor a pata coja. Pero en el fondo, qué duda cabe, es Qué duda cabe, exacto. antes y un después. Es algo que nos ayuda a estar en mi realidad, aceptar mi realidad y desde ahí poder afrontarla. Desde el adulto, siendo responsable, pero esa responsabilidad es lo que hace que yo me empiece también a querer, a ocupar de mí, a amar, porque si yo no lo hago conmigo, ¿cómo lo voy a hacer con los otros? Además que sí. Todo Es parte así, desde uno y desde ahí la proyección a los demás, ¿no? totalmente, Muy efectivamente. bien. Pues este taller vamos a comentar un poquito de que es un taller de un día, Uh que -huh. tenéis un descanso para comer, pero que es un taller intensivo de un día entero. La gente que nos sigue sabe que nuestras formaciones suelen ser sábado y domingo, fin de semana, para que todo el mundo tenga la posibilidad de poder venir a ellas y que trabajamos siempre con grupos muy reducidos, 10, 12 máximo, para tener cuidado y atención en las personas y poder hacer un trabajo desde el amor y la atención, que es muy importante. Luego ya nos vamos al taller de mi cuento. El cuento, bueno, ahora nos cuentas un poco por qué se llama así, de dónde viene. Y este taller sí vamos a decir que es un taller de un día y medio, que aquí sí trabajamos un sábado y un domingo, porque quizá a lo mejor lleva más contenido, ahora lo vas a explicar, o es más intenso y se requieren 2 días. Háblanos de este taller. Este taller vamos a trabajar con la misma técnica, seguimos desde la Gestalt, desde integral, holísticamente, seguir trabajando. Y este taller es independiente del otro, pero no cabe duda que si hemos hecho el otro, aquí el paso que vamos a dar va a ser más potente, porque ya es como estamos trabajando otro aspecto. ¿Qué vamos a trabajar en mi cuento o qué me cuento o de qué me doy cuenta, ¿no? Porque en el fondo es eso lo que estamos, el objetivo y nuestra meta, el darnos cuenta, el tomar conciencia. Y desde el cuento vamos a trabajar también con esta técnica, es un trabajo también muy bonito, muy divertido, nos vamos a reír también mucho, vamos a trabajar mucho también desde lo corporal, con dinámicas corporales, dinámicas de mucha creatividad. Y lo que vamos aquí es ya no tanto trabajar esa integración, ese otro 50% que está velado, que está oculto, que está ahí en la sombra, sino que vamos a trabajar realmente ese guión mío en la vida. ¿En qué está basado ese guión? ¿Para qué elegí ese guión? ¿Qué es lo que estoy reproduciendo en mi guía, en mi vida, que me está guiando inconscientemente? Porque aquí vamos a hacer un trabajo desde el inconsciente. El inconsciente es una parte de nuestra, la más amplia, porque somos prácticamente un 93% inconsciente. Pues vamos a bajar a ese inconsciente y ver para qué elegí ese guión, qué me está hablando ese guión, qué es lo que en mi vida de repente, inconscientemente yo estoy viviendo, estoy eligiendo ese tipo de personas para relacionarme,
¿Para qué mi vida se está repitiendo y repitiendo de repente escenas o momentos que yo no sé por qué y no quiero, pero están ocurriendo? Y todo eso es Interesante. una programación, es una programación. Entonces vamos a ir a esa programación desde mi cuento, o cuál es mi cuento, o qué me cuento, ¿eh? Porque ahí es donde vamos realmente Me a... resulta muy interesante porque igual me resuena que a mí en consulta o en las formaciones surge mucho esta pregunta, ¿no? La gente tiene esa inquietud de ¿a qué he venido? ¿Qué hago Ujú, aquí? ujú. Buscando mucho el sendero del alma, ¿no? Es que pruebo, me canso, me frustro, ¿no? Que es algo que ocurre mucho, es que cojo algo con fuerza, lo suelto, ya no me interesa, es que tengo 40, 50, 60, no sé lo que hacer con mi vida. A mí muchas veces me dicen, es que tú tienes mucha suerte, tienes muy claro lo que quieres hacer. Digo, bueno, no sé si es suerte o no es suerte, pero sí, lo tengo, pero no lo he descubierto con 20 años, lo he descubierto con 30, otras personas con 50, con 60, pero la gente ahí viene cuando dice, ¿qué puedo hacer Ujú. para saber o realmente qué hago aquí en la vida? ¿No? Entonces, esto me resuena mucho, corrígeme si no tiene que ver con este taller, el encontrar un poco el papel de tu propia vida, ¿no? Ujú. Eh, es el encontrar, más que el papel de tu propia vida, como si dijéramos esa columna vertebral en mi vida, La estructura. esa estructura que he ido creando en mi vida con distintas personas, circunstancias, incluso mm, cualidades con las que yo he ido desarrollando, he ido prácticamente anulando esas otras en mi vida que me han ido distanciando de, eh, efectivamente, si yo elijo un Alejando camino, del sendero, ¿no? alejando de ese otro sendero que es mi esencia. Es volver un poco a esa esencia mía, que sí o sí está. Lo que pasa que en esos, como dijéramos, elecciones infantiles que hacemos, son las que luego nos van a condicionar. Entonces, quitar esos condicionamientos, Muy ¿no? bien. Y permitirnos. Y es un trabajo realmente muy, muy, muy sanador. Es Muy un sanador. trabajo terapéutico tremendo, o sea, Terapéutico muy, muy, muy tremendo potente. y de valientes también, de decir, Tiene quiero, mucha potencia, mucha potencia. es para personas que estén en un punto valiente de decir, quiero saber mi verdad, quiero encontrarme, quiero ver mi Ajá. luz, mi sombra, quiero transformarlo, quiero Quiero convertirme en la integrarme mejor versión de mí mismo, ¿no? totalmente, Muy bien. totalmente. Eh, es muy bonito y lo que acabas de decir, quiero ser la mejor versión de mí mismo, pero en este precisamente taller ver esas otras versiones que he ido dejando por el camino y ver esa versión que elegí, ¿para qué la elegí? Qué bien, qué bien. ¿Para qué? No El, por qué, sino para qué. el para qué siempre nos va a llevar a Hombre, el por qué, no, precisamente es lo que vamos a dejar, los porqués. el por qué, muy bien, me encanta porque además es un trabajazo que yo llevo años trabajando olvídate del por qué y entiende el para qué, ¿no? Y entonces ahí te agarras escucha, es una autotrampa que te ayuda mucho porque ayuda a que las cosas duelan menos, ayuda a liberar, ayuda a avanzar, ayuda a E- transformar Efectivamente, y el para agarrarse ahí qué, es maravilloso, eso es, es pues maravilloso. ese es el Pues camino. va a ser una maravilla este taller también y vamos al eneagrama, que el eneagrama es quizá a lo mejor el título que más la gente conoce, que más la gente tiene constancia y que le gusta mucho, porque yo no entiendo, ahí sí que te sabes que soy totalmente Ujú. incrédula en este taller, pero sí que es verdad que oigo mucho a alumnos, a compañeros, yo soy el 5, yo soy el 8, yo soy el tal, y que tiene una chicha este taller tremenda con la personalidad. Entonces, cuéntanos más profundamente. Sí, el enneagrama es una técnica muy, 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 muy antigua, ¿eh? Y es otro tipo de técnica
Y aquí vamos a trabajar un poquito cada uno con esa, si dijéramos, con qué tipo de personalidad, características, soy con las que yo coincido. No es al azar, no es porque yo de repente me guste ser, no, todo esto también nos vamos a referir a nuestros primeros pasos, a cuando éramos pequeños, cómo nos ha condicionado las circunstancias o lo que teníamos en esos momentos, esos recursos. Entonces eso nos condicionó un tipo de personalidad. Ese tipo de personalidad está condicionado con un tipo de virtudes, un tipo de cualidades, un tipo de formas de enfocar y ver la vida. Y también es muy bonito porque desde ahí es una herramienta para trabajarnos a nosotros. Sabiendo que hay eso, desde ahí, cómo podemos desarrollarlo y sobre todo, desde ahí autoperdonarnos y decir, esto no es que yo lo provoque, esto viene por esto y esto. Entender, nos va a dar Entender, comprensión. comprensión, entendimiento. Y eso nos va a ayudar, entiendo, porque ya no es solo el conocerte tú. Yo, por ejemplo, que trabajo con los arquetipos, ahora estamos en el círculo trabajando con los dioses de cada hombre, ¿no? Y al trabajar un poco los arquetipos, te das cuenta del rol de tu padre, de tus hijos, las parejas que has tenido, ayudas a comprender, también entiendes tú en qué arquetipo te encuentras a nivel, en este caso, femenino. Imagino que esto será dentro de esta técnica una manera también, una herramienta poderosa para entender nuestras relaciones, con quién estamos vibrando y con quién no. Totalmente, totalmente. Desde dónde yo sano, desde dónde enfermo, con qué tipo de cualidades, virtudes me hacen a mí potenciarme, desde cuáles caigo, cuáles son más o menos. Es una herramienta muy potente, como luego poder profundizarla y poder yo desarrollarla. Es muy bonito. Son técnicas totalmente distintas porque cada curso vamos a ir a distintos aspectos, distintas herramientas y distintas formas para yo poderme gestionar. Pero son dinámicos, son lúdicos. Son dinámicos, son lúdicos, son creativos, vamos a trabajar desde el cuerpo, vamos a trabajar desde las emociones, vamos a trabajar desde la mente, desde lo transpersonal, vamos a hacer un A despliegue. disfrutar, son talleres que uno llega y no le echa pereza, ¿no? Como se dice, es decir, Para nada, mira, si para ya nada, son las 8, ya ha acabado el taller, para nada. se te hace. Vamos a estar continuamente moviéndonos, vamos a estar haciendo dinámicas, vamos a estar haciendo entre todos, porque el trabajo lo vamos a hacer entre todos. Esto no es llegar, coger una libreta y ponerme a apuntar. Para eso ya tenemos bastantes herramientas. Aquí va a ser de trabajarlo. Habrá veces que nos riamos, habrá veces que Lloremos, lloremos, habrá veces que nos abracemos, habrá veces que va a haber que de todo. fluya, lo que fluya. Efectivamente. Muy bien, Vamos pues a bueno, luego abrirnos después y a vivir. de estos tres vamos a ir sacando más, vamos a ir dando más aspectos. Lo que queremos es que la gente empiece a conocer y que bueno, que encuentre aquí un pack psicológico, ¿no? También es como, bueno, hay gente que le gusta ir a terapia, sea Ujú. psicológica o sistémica o da igual, la que sea. Y hay gente que las terapias no le gustan más trabajar en taller, de otra manera. Entonces yo creo que esto es una herramienta para quien quiera hacer un trabajo transpersonal, emocional, energético, alucinante, ¿no? Es Ujú. un proceso. Es más, Ornella, ir a terapia, distintas terapias, está muy bien, pero muchas veces nos quedamos en la terapia con aspectos eh, mm, muy mentales, pero realmente, como sabemos qué es lo que nos duele, nos daña, nos tal, es en grupo, porque somos seres Complejo, ¿no? sociales. Y en esa convivencia es donde realmente nos vemos. La empatía, en la sombra también que te proyectan los demás, la luz, el reconocimiento en las demás personas, el efecto espejo, ¿no? Totalmente, totalmente. Como yo
miro cómo yo recibo, cómo yo doy, cómo yo soy asertivo, cómo, en ese cómo nos conocemos. Y Sí. luego, independientemente, eso luego lo puedo trabajar en terapia individual. Lo puedo Pero transformar, lo puedo cambiar o no, o me puedo quedar ahí porque me o resulta que ahí estoy donde quiero estar. efectivamente, pero de ahí empiezo a obtener respuestas. Pues me encanta y espero que a todo el mundo que nos escucha también le resuene y se animen y lo compartan. Y que si quieren ver fechas, pues no las vamos a decir en el vídeo porque es un vídeo general y vamos a ir rotando las fechas, pero sí pueden irse al calendario a la web artereiki.es, a la agenda y visitar, o si quieren ya directamente que les llegue a su correo, pues se suscriben y les mandamos los boletines dando todos los datos, pelos y señales. Y si no, pues que nos escriban un email o nos llamen y estamos ahí encantados. Que muchísimas gracias, que como siempre es un regalo, que 5 años contigo saben a poco porque cada vez es más bonito compartir y escucharte y ver todas las cosas que haces desde el amor, que es lo más importante, y desde la profesionalidad también, que es también importante, ¿no? El saber lo que se hace y manejar la técnica, que tú para eso eres fantástica. Pues nos vemos prontito. Un besito muy grande. Muchas gracias, Ornella. Y bueno, unas últimas palabras, agradecerte tu espacio, agradecerte también el poder compartirlo contigo, que para mí es un lujo. Y bueno, simplemente invitaros porque este es un viaje eh, muy bonito de crecimiento y, como bien ha dicho Ornella, del amor para el amor y con el amor. Así que un saludo y un abrazo para todos. Un besito, cariño. Chao. Beso a todos. Chao, Adiós. chao.